No he podido revisar si es que haya subido algo, porque he estado esta semana he estado bastante ocupado. Entonces, luego de lo de la visa, estuve, ¿cómo se llama? Estuve dando clases el lunes y el martes, y el miércoles estuve en una olimpiada como organizador, no como organizador, sino estaba como líder de los chicos de Perú. Hoy día se me logró el tren. Recién acabo de llegar a mi casa. Se supone que llego a las 7 por lo general. Terrible. Bueno, hola Xiaomi y Tania. Buenas noches. A ver, un momento. A ver, ya empezamos, diría. Entonces, bueno, como ya saben, el tema de hoy va a ser la historia de la astronomía. Y, a ver, sí, sí, voy a presentar y voy a compartir pantalla. La versión de este PPT no es final, pero va a ayudar durante la explicación. Así que, pero vamos a ver. ¿Alguien más entró? Diana, hola. Buenas noches. Bueno, ya, ahora sí. Bueno, en cuanto a la historia de la astronomía, hola Isabela, buenas noches. Buenos días, profesor Mario. Espera, creo que tengo muteado el micro. Sí. Ahora sí puede, ahora sí te voy a escuchar. Tenía el volumen al cero. Eh, Hola. ya. Ok. Bueno, buenos días, profesor Mario. Buenas noches. Igualmente para Alejandra Anjali. Ahora sí, empecemos. En el caso de lo que vamos a ver va a ser la historia de la astronomía, como le dije la semana pasada. Y bueno, empezamos por el principio, ¿no? Como se dice. Eh, bueno, primero que nada, la introducción se podría decir, pero es que más que nada ya saben lo que viene, ¿no? Cómo se va a desarrollar la astronomía desde la prehistoria, pasando por cuando se inició la agricultura, por los griegos, que también dieron bastantes avances al respecto. No, y hay también otras culturas que se han desarrollado mucho en ese aspecto. eh, y bueno, todas ellas tienen eso en común, ¿no? Y es por algo que ya vamos a ver luego. Ya de ahí vamos a pasar, hubo todo un hueco, ya alta oscura, se le conoce, ¿no? Y, y nos saltamos hasta los años 1000, más o menos, ya en la Edad Media, para mm, ya cuando vuelve con la teoría, con el heliocentrismo, ¿no? Ya después de Copérnico. Y ahí vienen más astrónomos y la mayoría de avances que se dieron en el siglo de oro, se podría decir, que el siglo XX, ya con Max Planck, la teoría, bueno, de distribución de cuerpo negro de Max Planck, de la teoría de relatividad de Albert Einstein y todo eso. Entonces, bueno, la astronomía en la antigüedad. Ahí pueden ver la imagen del Stone Age.
En primer lugar, en un inicio, o sea, ya más que nada en el nomadismo, o sea, los inicios de no civilización, creo que aún no se podría decir civilización, aunque bueno, en el texto dice, ¿no? Pero cuando aún no se descubría la agricultura y aún éramos nómadas, el, el cielo principalmente nos llamaba la atención. Más que nada, o sea, más que nada nos daba curiosidad, ya que en ese momento, bueno, se podría decir que casi todo nos daba curiosidad, ¿no? Cosas que teníamos más presentes, como el fuego, como los rayos, a los que a los que en su momento llamamos dioses, pero lo mismo pudo haber sido con el sol. De hecho, en el caso de los incas pasó con el sol, ¿no? El sol, la luna, cosas como las montañas. Y pues, más que nada eso, o sea, no tenían un fin práctico en ese entonces, no todavía. Tal vez lo pudieron haber usado para direcciones, si es que hay algunas personas que se hayan dado cuenta de esa repetición en el cielo, que hayan tenido la curiosidad suficiente para investigarlo. Pero no se llegó a mucho, o al menos no hay hallazgos de que se haya llegado a mucho. Eh, donde sí ya se avanzó más con esto es cuando se descubrió la agricultura. Pero cuando se descubrió la agricultura, teníamos una necesidad que en cierto punto también se estaba a los inicios, pero en la agricultura se acentúa más, porque nos importa más saber qué es el clima que va a seguir, cuándo es el tiempo que hay que cosechar, cuándo es el tiempo que hay que replantar, ¿no? Y para eso, lo que utilizamos en ese entonces, fueron las posiciones de los astros, ¿no? Principalmente la posición del Sol, que es la que nos va a indicar, bueno, si es verano, si es invierno, o si es primavera u otoño, ¿no? Y es así, bueno, más que nada, que la mayoría de civilizaciones basadas en la agricultura terminaron enfocándose en eso, ¿no? En la predicción de los climas mediante la observación del cielo. Algunas también, durante su observación en el cielo nocturno, identificaron constelaciones, identificaron los patrones que se iban repitiendo. ¿Sí, Oriana? Siempre tenemos una cuestión así en entrado por algunos problemas de ahí del internet. De lo que está explicando, ¿cómo es que sabemos qué aplicaciones puede ser? Me pasa curiosidad. ¿Cómo? Repite esta pregunta, no te escuché muy bien. Disculpe la bulla. ¿Cómo sabemos cuál es la del sol? Por la posición. Ah, ya estás. Mira, justo acá tenemos un ejemplo perfecto. No encontré imágenes muy explícitas de Mesopotamia, Egipto, así que las imágenes que puse acá son de Chanquillo, que de hecho es un patrimonio cultural nacional. Bueno, es un patrimonio, sí, bueno, es un patrimonio cultural de la humanidad. Fue declarado por la UNESCO hace unos pocos años, hace menos de 5 años, si mal no recuerdo. Y bueno, acá podemos ver, en esta imagen de acá abajo, hay por así decir, ranuras. Cada ranura representa aproximadamente un mes. En total hay 13, más las que están un poco más a la derecha, ¿no? Y dependiendo de por dónde pasa el sol, es que es que van a ver la estación. Bueno, van a saber aproximadamente la fecha, ¿no? Por ejemplo, algo que podemos decir nosotros es que cuando el sol, o sea, la posición del sol al amanecer puede estar al sur o al norte. O sea, porque la posición del sol al amanecer a lo largo del año no va a ser la misma. A veces va a amanecer un poco más al sur y otras veces va a amanecer más al norte, ¿no? En el caso de nosotros que estamos en el hemisferio sur, si el sol amanece más al sur, significa que el día va a durar más y por ende estamos cerca de verano, ¿no? Podríamos estar, o, a ver, antes de verano viene, mm, no sé, podríamos estar en verano o en primavera.
Y si el sol amanece más para el norte, y si amanece más para el norte, o sea, justo cuando amanece el sol está más para el norte, entonces o es invierno o es otoño. Y eso lo vamos a ver con más exactitud en las clases que veamos de astronomía de posición, el cómo se mueve el sol en el cielo, ¿no? En el cielo que ahora la forma en la que lo llamamos para analizarlo de esa manera es esfera celeste, ¿no? Porque es, por así decir, creo que creo que se puede expresar mejor acá. La esfera celeste es como una esfera imaginaria donde están pegadas todas las estrellas, incluyendo el sol y la luna, todos los cuerpos celestes. Y así se analiza por lo general para ver la posición desde nuestra perspectiva, ¿no? Nuestra perspectiva en la Tierra, que va variando incluso dependiendo de en qué punto de la Tierra estemos. Pero lo que sí es cierto es de que el Sol a lo largo del año se va a mover. Ya, ahora sí ya entiendo mejor. Por ejemplo, aquí en este caso, me parece que el Sol está para la izquierda, así que esta foto habría sido tomada en invierno, porque está justo en la ranura que está más a la izquierda. Si estuviese por el medio sería o primavera o otoño, o sea, sería justo, bueno, o sea, justo este punto es el inicio del invierno, si no me equivoco. Este punto de acá es, bueno, si es para Perú, el invierno es más o menos, bueno, ahora, ¿no? Entonces sería eh, marzo, julio. Sí, no, marzo, junio. 21 de junio. Este sería el 21 de junio. Bueno, ya, ahora sí, continuemos. Em, bueno, yo creo que por las civilizaciones... Ah, ya fue un mensaje, pensé que alguien había levantado la mano. Ya. Si alguno levanta la mano y no lo llamé, o no lo llamo por un rato, prenda el micrófono. Normal, interrumpe. Entonces, bueno, creo que esto sería todo por las culturas que estaban basadas en la agricultura, ¿no? Bueno, en el caso de Egipto y Mesopotamia, tengo entendido que también han hecho calendarios. No sé si alguno puede explicarnos más al respecto, pero no es algo que haya investigado del todo. Igual, obviamente, si ya tienen una forma de ubicarse en el tiempo, van a hacer calendarios, ¿no? En el caso de Egipto, hizo un calendario solar de 360 días, si mal no recuerdo. Me acuerdo de otra cultura, no sé exactamente si fue Mesopotamia u otra cultura, que hizo un calendario en base a las lunaciones. Bueno, las lunaciones se les conoce como cada vez que la luna vuelve a estar en la misma fase. O sea, cada vez que es luna llena, que es aproximadamente 28 29 días, así lo contaron. Y ahí el año constaba de casi 13 meses prácticamente, sí. 13 meses. Mm, ya. Sí, sí, Diana. Profesor, tengo una pregunta. ¿Se han encontrado registros o artefactos que detallen la metodología exacta que utilizaban para registrar la posición de las estrellas y los planetas en ese tiempo? ¿O no había? Bueno, más que registros, lo que se han encontrado son las construcciones que se han hecho en referencia a ello. Por ejemplo, la que ahora estoy mostrando del Chanquillo, ¿no? Que desde un punto en específico de esta construcción se ve desde un punto específico de esta fotografía de arriba, vas a tener la visión de la fotografía de abajo. Y es desde ahí en el que miden en qué posición está el Sol y pueden calcular la fecha. Ahora también está, por ejemplo, otro ejemplo de lo que han hecho para poder estudiar el cielo es por ejemplo, el Stone Age mismo, ¿no? Que se ha demostrado de que tuvo fines astronómicos. Y si más que nada construcciones, incluso si no estoy mal, Caral también, una parte de Caral tiene fines astronómicos también. No es una información de la que esté 100% seguro, pero si mal no Está recuerdo, bien. sí. Ah, Gracias, genial. profesor. Bianca, Profesor, buenas noches con todos.
Yo me preguntaba si usted sabía un poco más acerca de la civilización sumeria que se desarrolló en Mesopotamia. Mesopotamia. Tenía entendido de que esa civilización fue la que realizó un calendario lunar. O sea, me parece interesante cómo una de las civilizaciones más antiguas de nuestro planeta logró desarrollar eso. ¿Usted conoce más al respecto o no? No es un tema que conozca muy a fondo. Donde estoy más familiarizado, en caso de de la historia de la astronomía, diría que es el último, sí, bueno, el siglo XX, ¿no? Que es lo que más me ha llamado la atención a mí, principalmente. Pero sí, o sea, estaba consciente de que había una civilización muy antigua que había desarrollado el calendario lunar. No me acordaba que era la Sumeria. Gracias por hacerme recordar. Pero sí, fueron uno de los primeros en habitar Mesopotamia, de hecho. Ahorita estoy recordando mis clases de historia, terrible. Pero igual, más allá de eso, del calendario lunar, que, o sea, como había mencionado, si mal no recuerdo, duraba 13, constaba de 13 meses. Mm, De seguro hay muchas cosas, más cosas que hablar, pero como digo, no conozco el tema muy a fondo, así que pasemos al siguiente. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿O quieren que investiguemos más juntos? Tiene sobra tiempo, ¿ok? Profe, hay que investigar más. Sí, sí, sí. Si acabamos, investigamos más de esto. Queda pendiente. Ok, profe, hay que acabar Ya. rápido. Tania, Sí, yo tenía una pregunta. ¿ok? En una clase que me dejaron sobre las diferencias entre los diversos calendarios que existían, si no me equivoco era el Ya. juliano, gregoriano, romano, Ajá. en un artículo leí que los astrónomos usaban un calendario diferente al que nosotros usábamos, pero no sabía si era del todo verídico, ya que lo leí brevemente. No sé si podría decir algo al respecto, si es verdad o no lo sé, la verdad. A ver, es cierto que he visto en varios programas de astronomía y también en varios programas basados, bueno, destinados a ser trabajados por astrónomos, que utilizan el calendario, o sea, el día juliano, en vez del el calendario normal, ¿no? De enero, febrero, marzo, abril. Utilizan días julianos. Así que si haya uno diferente que utilizan los astrónomos, probablemente sea ese de ahí, porque es el que más he visto, en varios programas de astronomía y en varios programas destinados para ello. ¿Y por qué usan uno diferente? Más que nada porque es más cómodo. Por ejemplo, imagínate que quieras calcular, eh, ajá, imagínate que estás estudiando una estrella, estás estudiando un sistema planetario y ves que las caídas de luz, o sea, llegas a medir que el periodo de un planeta en ese sistema planetario va desde el día juliano 25.000 hasta el 25.434. Ahí puedes ver que el periodo es 434 días, fácilmente. Pero si pones en calendario normal, vas a tener que ir, va a ser mucho más complicado el hallar dicha diferencia. Es más que nada por practicidad, para hacer los cálculos más rápidos, para ver las cosas más de frente, por así decirlo. O es lo que se me Ah, ocurre ahora mismo, como explicación. Pero es ok. la razón más probable. Muchas gracias. Esa era una duda que tenía. Ya. Bueno, ahora sí, sigamos. Vamos con Grecia. Y bueno, en Grecia hubieron muchos avances científicos en matemática, en física y en astronomía también, ¿no? Uno de los más conocidos fueron por Aristarco de Samos y por Eratóstenes. Creo que el más conocido sería por Eratóstenes, eh, ¿no? Aristarco de Samos midió el tamaño y la distancia del Sol y la Luna de manera... sus resultados no se acoplan completamente con los resultados actuales que tenemos, pero su intento sí fue bastante innovador. No me acuerdo exactamente cuál fue el método que usó. En cuanto a Eratóstenes, sí, ¿no? Eratóstenes midió el radio de la Tierra con una aproximación bastante... o sea, su resultado fue bastante cercano al real, con el que nosotros trabajamos ahora, que es de 6.371 kilómetros, bueno, 78.
Y lo que él hizo fue medir un palito, se podría decir un palito, pero más que nada una vara a cierta hora del día, a cierta hora de cierto día, midió la altura de su sombra. Y a la misma hora, hizo lo mismo a la misma hora en Alejandría y en Mileto, si mal no recuerdo. Y haciendo cálculos basados, teniendo el largo de la sombra y la altura del palito, tienes el ángulo en el que va a estar el sol, más o menos. El ángulo sobre el horizonte en el que va a estar el sol. Y con ello, ya, lo hizo al mediodía, de hecho, porque de esa manera se simplifican muchos cálculos. Pero es de esa manera en la que terminó hallando una distancia angular, se podría decir, entre esos dos, entre Alejandría y Mileto. Y es con esa distancia angular y teniendo cuál es la distancia real entre Alejandría y Mileto, fue que cayó el rayo de la Tierra. Me parece que su principal error, o sea, el error que tuvo fue en que el ángulo cayó, es la diferencia de latitud, y no consideró la de longitud. Mm, Tengo entendido que sí, ese fue su principal error, aunque no estoy completamente seguro. Pero el método fue más o menos ese. De hecho, creo que es algo que podríamos verlo más a fondo en la clase que vamos a hacer de esfera celeste en un futuro. Bueno, un futuro cercano, en una semana creo. Así que, bueno, háganme acordar, ¿no? Para hacer ese experimento. Bueno, sacaremos datos y con esos datos es que haremos los cálculos necesarios para hallar el radio de la Tierra. Y bueno, luego de ello también tenemos Aristóteles y Ptolomeo, ya yendo un poco más adelante, que fueron quienes impulsaron el modelo geocéntrico, y fue el que se terminó imponiendo porque bueno, estaba alineado con los ideales de la Iglesia, ¿no? Primero Aristóteles fue quien lo propuso, pero habían errores que se notaban a simple vista. Bueno, principalmente los cálculos que se veían no coincidían con simplemente los planetas orbitando de forma circular la Tierra. Los planetas no seguían ese patrón. Los planetas que son, me refiero a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Esos puntitos brillantes en el cielo se movían de una forma bastante extraña, a diferencia del resto, a diferencia del Sol, a diferencia de la Luna, a diferencia de las estrellas, no seguían una órbita circular. Y eso se veía en las observaciones de varios años. Y bueno, en el caso de Venus Venus y Mercurio, sabemos que son planetas internos, ¿no? De hecho, creo que se puede expresar mejor aquí. Vamos a ver. Ya vamos a ver. A ver, con esto basta. Sí, acá. Ya. En el caso de la Luna y el Sol, cuadraba bien. No había muchos errores. Pero en el caso del resto de planetas, por ejemplo, ¿qué hace la Luna aquí? Ok, no vamos a hacer eso. Ya. Por ejemplo, acá. En Mercurio siempre se mantenía cerca del Sol, orbitando, a veces estaba a su derecha, a veces estaba a su izquierda. Lo mismo pasaba con Venus. Y eso no cuadraba en esto, ¿no? Porque Mercurio no se movía de forma constante, ni Venus. Y las velocidades también cambiaban. Bueno, sí, creo que significan lo mismo las dos cosas, pero sí. Pero lo que más dañaba la teoría de Aristóteles eran los movimientos de Marte, Júpiter, Saturno y todos los planetas exteriores.
porque tienen algo conocido como movimiento. A ver, se me fue el nombre. No está aquí. Movimiento. De planeta este, le vamos a poner. Porque ya sé que va a salir. Mm, si alguno tiene el nombre, es libre de decirlo. Si se acuerda de algo que crea que coincide con lo que yo estoy pensando. Porque es un nombre que siempre se me va. Pero la idea acá es de que hace de que los planetas en el cielo, bueno, obviamente todo siempre va a estar girando en dirección de este hacia arriba y luego baja al oeste. Todo siempre va a girar en ese sentido, por la rotación misma de la Tierra. Pero si ignoramos la rotación de la Tierra y solo nos centramos en cómo se ve en el fondo estelar, entonces los planetas en un momento se están moviendo hacia la izquierda y cambian de dirección. Se mueven hacia la derecha y se vuelven a mover hacia la izquierda. Eso dura alrededor de 60 días para Marte, 120 días para Júpiter y va aumentando mientras más lejos esté el planeta. O es al revés. No, es al revés. O sí. Ay, bueno, ya no estoy seguro. Pero sí. Va variando dependiendo de la distancia del planeta. Es algo que se puede demostrar con cálculos un tanto sencillos, teniendo de premisa la teoría heliocéntrica, ¿no? Pero sí, y ese error en la teoría de Aristóteles fue lo que corrigió Ptolomeo, ¿no? Vamos a ver acá, teoría geocéntrica, Ptolomeo. Y pues lo que terminó haciendo, la forma en la que lo corrigió fue con los epiciclos. Ah, me faltó la O. Epiciclos. Aquí está. Los epiciclos que hacían que los planetas se movieran de forma bastante extraña, pero de una u otra forma terminaba por explicar los fenómenos que pasaban, ¿no? Pero o sea, hoy en día la ciencia es... La ciencia nunca permitiría una teoría como esta, de hecho. Porque, a ver, de hecho, en el mundo científico actual lo que se suele hacer es de que lo que se busca que haga una teoría es predecir. Y si lo único que ha hecho tu teoría, o sea, lo único que demuestra tu teoría es de que cumple para demostrar exactamente un fenómeno que viste ahí, está haciendo que la teoría se cuadre en la realidad. Pero no tiene que ser así. La realidad tiene que cuadrarse en la teoría. Es por eso que, por ejemplo, la teoría de la relatividad no fue aceptada hasta que hubo un fenómeno que demostró que esa teoría estaba correcta y la de Newton estaba incorrecta. Que es algo que vamos a ver ya cuando lleguemos al siglo XX. Pero esta teoría es como hecha a la fuerza para que encaje con lo que pasa, sin una explicación aparente, ¿no? Pero igual, la idea es que lo explicaba y pues mantenía a pie la corriente geocéntrica. Mm, a ver, vamos a ver, pues, si me puedo quitar la duda. Movimiento exclusivo de planetas exteriores. ¿Cómo se llama? No es precesión. Bueno, ya me acordaré en el camino. Apenas me acuerde, se los menciono. Ya entramos a la Edad Media. Bueno, como saben, el desarrollo, se podría decir, del conocimiento fue pausado bastante luego de la quema de la Biblioteca de Alejandría.
y algo que también afectó al desarrollo de la astronomía. Y se podría decir que la pausa duró hasta Nicolás Copérnico. Obviamente hubieron más personas en medio que de las que en este momento no recuerdo, pero siempre hubo, porque siempre va a haber alguien que quiera ir contra la corriente, ¿no? Y si fue Nicolás Copérnico el primero, bueno, no creo que lo haya sido. Pero bueno, en el caso de Nicolás Copérnico fue, por así decir, el inicio de la revolución. Fue como lo puse acá. No terminé esta parte del PPT, los siguientes sí están. Eh, y pues fue quien trajo de vuelta la corriente heliocentrista, ¿no? Lo plasmó en su libro, en su obra maestra, y fue ese libro, fue su legado que impulsó al resto de a los posteriores astrónomos, a los posteriores investigadores, a continuar con ello, ¿no? Obviamente su libro fue, su libro, acá está la palabra, ¿por qué se me van las palabras tan rápido? Su libro fue prohibido por la iglesia, ya que no se alineaba con sus ideales, pero de todas formas habían formas de encontrarlo. Una de las personas que más recuerdo, o sea, se podría decir que fue de quien más conocía su historia en mi infancia, es de Giordano Bruno, que él sí fue un sacerdote. Nicolás Copérnico no fue un sacerdote, trabajó en la iglesia sí, porque la única forma de adquirir conocimiento en ese entonces era a través de la iglesia, eran quienes tenían más acceso a libros y demás. Ya, en el caso de Giordano Bruno sí, fue sacerdote, nunca dejó de creer en Dios, me acuerdo, y la idea principal por la que él creía en el geocentrismo es porque, bueno, de hecho es de él, de quien proviene esta imagen, es de que él creía que no podíamos ser los únicos. O sea, la idea que él tenía era de que Dios eh, es, es tan poderoso que de seguro debía haber creado infinitos mundos más como nosotros. Y es por eso de que él terminó alineándose más con la teoría heliocentrista. Aunque tiene partes de su historia un poco más, se podría decir, más sacadas de contexto, que por lo general no se cuenta. De hecho, hay un video bastante bueno de Javier Santolaya que lo explica, de Data un blog. Así que podrían pasarse a verlo si desean. ¿Sí, Blanca? Disculpe, durante la Edad Media, durante ese tiempo de Copérnico, creo que también hubo un personaje llamado Leonardo Bruno, si yo me acuerdo, el cual fue Sí. quemado. Y no era un científico en sí, según tengo entendido, no era un científico en sí, sino que él tuvo como una revelación divina y al difundir sus ideas, pues lo tomaron como loco la iglesia. Aparte, creo que formaba parte de la iglesia en un principio y después lo tomaron de traidor y lo quemaron. Giordano En Bruno fue un 1600, sacerdote, sí. sí, Y sí. creo que sale en un capítulo de Cosmos. Sí, también salió en un capítulo de Cosmos. Yo cuando me enteré por primera vez sobre él fue en el libro mismo, de hecho, si mal no recuerdo. Pero sí, fue una de mis historias favoritas, hasta que descubrí más aspectos de la historia. Sigue siendo una de mis historias favoritas, pero justo les mencioné, hay un video de Atom Blog que lo explica. Tal vez se los comparto si nos queda tiempo. Por ahora, continuemos. Pero sí, la mayoría de los científicos en ese entonces que hacían avances y no iban en contra de las ideas que tenía la iglesia, se tomaban dichas medidas drásticas, ¿no? Cosas también como la cacería de brujas, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, ahora se le conoce como Halloween, pero en su momento fue prácticamente un genocidio de mujeres. Así que, bueno, continuemos. Luego de toda esta etapa de Copérnico, quien se podría decir quien tuvo más peso, pues ya con la llegada del telescopio, no lo inventó Galileo,
pero fue Galileo el primero en utilizarlo para fines astronómicos, que utilizó el telescopio, hizo mapas detallados de la Luna, con los cráteres, descubrió las lunas de Júpiter, ¿no? Io, Ganímedes, bueno, las 4 mayores lunas de Júpiter. Io, Ganímedes, Titán y Europa. Y bueno, en el caso de la historia de Galileo Galilei, me recordaba más, honestamente. Actualmente creo que más allá de esto, lo que me acuerdo es su final, se podría decir, que debido a todo lo que, bueno, todo lo que hizo, terminó siendo encarcelado. Se llevó a cabo un juicio en el cual uno de los posibles finales era la pena de muerte, bueno, ser quemado en la hoguera. Pero bueno, se podría decir que Galileo, dentro de todo, tenía cierto poder dentro de la iglesia, pero no fue por eso. Bueno, o sea, en parte por eso, claro, ¿no? Fue en parte por eso, de que se le dio la posibilidad de, si se arrepentía de todo lo que había dicho, si negaba todo lo que había hecho, no sería, no sería quemado vivo, pero sería exiliado. Y en ese aspecto, se podría decir que no renunció por completo a su postura. Dijo algo para que ellos lo entendieran, pero una palabra, las palabras finales que salieron de su boca en ese entonces, antes de ser exiliado, fue, sin embargo, se mueve, en latín, que no me acuerdo exactamente cómo eran las palabras, pero cuando lo escuché por primera vez sonó bastante épico. Y sí, principalmente eso. Más ya, obviamente también apoyó la teoría heliocéntrica, ¿no? De hecho, más o menos paralelos con Galileo Galilei, estuvieron dos personajes que fueron Kepler y Tycho Brahe. Bueno, Tycho Brahe antes de Kepler. Tycho Brahe fue el maestro de Kepler. Que bueno, tiene bastantes teorías locas por ahí, se podría decir. Tycho Brahe tenía acceso a un telescopio, a uno de los telescopios más grandes que había ahí mismo en Europa, debido a que, bueno, era bastante adinerado. Y hizo bastantes, bueno, como se podría decir, como un hobby que tenía él, era el hacer estudios del cielo, ¿no? Posiciones de planetas, posiciones de objetos brillantes en el cielo, principalmente los planetas, posiciones del Sol, que tenía anotado. Y Kepler era un conocido suyo. Y posterior a la muerte de Tycho Brahe, Kepler tuvo acceso a todos los datos que él había tomado. Y fue así como Kepler sacó sus famosas 3 leyes de Kepler, ¿no? La primera ley de que las órbitas de los planetas son elípticas. ¿Sí, Bianca? Blanca. Blanca. Bueno, tengo entendido que durante el maestro de Kepler era, digamos, en ese tiempo las personas que realizaban sus investigaciones eran personas que poseían los recursos necesarios para hacerlo y eran, digamos, muy, ¿cómo decirlo? Muy miserables en cuanto a su información. No querían que se supiera, Exacto. no querían que otras personas eh, tomaran todos sus esfuerzos y al final su nombre fuera recordado de esas personas. Y creo que así también era el maestro de Kepler, ¿verdad? En el caso de Tycho Eso sí Brahe. me acuerdo de lo que leí de Cosmos, creo. Y sí, y de hecho es en parte por eso de que hay una teoría que dice de que Kepler asesinó a Tycho Brahe para poder quedarse con sus datos. Sí, bueno, más que con con su fortuna, con los datos que le había tomado. Y fue así de que posterior a la muerte de Tycho Brahe, es que Kepler analiza los datos y, bueno, y publica sus leyes, ¿no? La segunda ley de Kepler, que era de las áreas, ¿no?
los radios barren áreas iguales en tiempos iguales, y la tercera ley de que el periodo al cuadrado entre el semieje mayor al cuadrado, o radio, para las órbitas circulares, al cubo, mejor dicho, T al cuadrado entre R al cubo es una constante. Y sí. Lo de que sus teorías, sus leyes fueron sacadas después de la muerte de Tycho Brahe, eso es cierto. Ahora, lo de que haya asesinado a Tycho Brahe no es algo completamente confirmado, pero es algo que se cree bastante alrededor de la comunidad científica. O sea, mm, y bueno, luego de Kepler viene una figura bastante famosa, de hecho, que es... Espera, ¿eh? Bueno, aquí está Kepler. No me había dado cuenta de ello. Ok, ya. Bueno, Kepler con las órbitas elípticas, ¿no? Principalmente. Pero a quien me refiero es a Isaac Newton. Isaac Newton hizo muchos avances en la física y en la astronomía también. Hizo estudios con la luz. De hecho, el disco de Newton, recuerdo haber mencionado, de que si ponen en un disco todos los 7 colores del arco iris y lo giran, lo van a ver de color blanco, si lo giran suficientemente rápido, ¿no? Pero en el caso de lo que vamos a hablar ahora es de su teoría de gravitación universal. Y es ahí donde ah, se nota bastante el genio de Newton. Y hasta cierto punto, si uno se pone a pensar en cómo, ah, en cuando lo descubrió en ese tiempo, en qué sentimientos pudo haber tenido, al menos yo mismo siento que la teoría que él creó, él mismo se habrá dado cuenta de lo hermosa que es en ese momento, ¿no? Porque, a ver, ah, o- se dice que todo empezó por una manzana. Yo creo, no estoy tan, creo que históricamente, o sea, de forma comprobada, eso no parece ser tan cierto. Pero lo cierto es de que Newton se puso a investigar con respecto a la caída de los cuerpos, ¿no? O sea, de qué es lo que hacía que caigan a la Tierra, por qué siempre iban hacia abajo. Y de hecho, vamos a ver algo completamente contradictorio después, pero no importa. Continuemos. Eh, sí, Blanca. Disculpe, usted está hablando de Isaac Newton y pues yo me preguntaba, algo que me he preguntado es si Isaac Newton fue el primero en preguntarse el por qué los objetos caían hacia abajo. ¿Qué se habrá creído antes de que él hiciera sus investigaciones? O sea, ¿qué consideraban que atraía los objetos hacia abajo? Nunca lo han considerado algo relevante para investigar. ¿Usted qué opina? A ver, creo que algo se podría decir hasta cierto punto relacionado con la filosofía es de que las personas, en un inicio, cuando somos niños, siempre tenemos el querer saber más, siempre tenemos esa curiosidad. Pero en cuanto crecemos, muchas cosas nos parecen cotidianas, a pesar de que no sabemos en realidad qué es lo que son y cómo funcionan. Por ejemplo, utilizar un celular ahora nos parece cotidiano. Es cotidiano, pero ninguno de nosotros sabe qué es lo que tiene adentro. Bueno, tal vez algunos sí, ¿no? Pero específicamente, ¿cómo armarías un celular desde cero si no tuvieras nada? ¿Qué herramientas necesitarías? ¿Cómo lo harías de ese tamaño? ¿No? ¿Bajo qué principios trabaja exactamente? Y pues son cosas que damos por sentado, pero hay personas que no lo hacen. Y uno de ellos fue Isaac Newton. Puede que alguien más se lo haya preguntado, puede que alguien más haya intentado resolverlo antes que él, pero fue él quien llegó a las respuestas. Igual no todos se lo han preguntado, eso es cierto, porque simplemente las cosas caen, es lo normal, es lo que la mayoría piensan. ¿Sí, Blanca? Entonces el secreto de Newton siempre fue crecer como un niño curioso y aprender de todo lo que puede. O sea, se hacían muchas preguntas alrededor, así como un pequeño niño cuando te pregunta por qué el cielo es de color celeste o azul, ¿verdad?
Y el secreto de muchos científicos también, sí. Exactamente. A ver, un momento. Eh, mm, ¿dónde está aquí? Ya, ahora sí, continuamos. Disculpen por esa pausa. Eh, ya, como les mencionaba, la teoría de gravitación de Newton. Hubieron muchas cosas que tuvieron que pasar, de hecho, para que él llegue a esa teoría. En primer lugar, la matemática de ese entonces no era suficiente para poder explicar lo que él quería explicar. Y él tuvo que crear nueva matemática. Bueno, no exactamente él, bueno, él junto a varias personas más, no solamente él, mejor dicho, pero de forma contemporánea también se trabajó con otros, ¿no? Que son las derivadas y las integrales, que antes de eso no existían. Antes del tiempo de Newton no existían las derivadas ni las integrales. Entonces, fue con ello de que ah, terminó por hallar la relación, bueno, más que hallar, es como, no estoy muy seguro de cuál es el proceso que se sigue dentro de una teoría. De un sufrimiento muy hermoso. Se podría decir que sí. Pero creo que, bueno, me dejó pensando ¿qué es cómo en sí fue el proceso de creación de su teoría en ese entonces, ¿no? Ahora lo que sabemos es de que o sea, cumple para muchas cosas, ¿no? Porque al inicio uno no sabe si su teoría es verdad o no. Uno tiene que ir probando, se podría decir, ¿no? Hasta que, o sea, pero hay momentos en los que uno se está convencido de que es real. Y lo único que se necesita para comprobarlo son los datos experimentales, ¿no? De algo nuevo. ¿Sí, Blanca? También creo de que en ese tiempo la rivalidad entre investigadores y científicos era mucha. O sea, creo que también fue en el tiempo de Albert Einstein porque yo he visto en una publicación de Facebook de que incluso han escrito un libro, 100 autores en contra de Einstein cuando sacó su teoría de la relatividad. Y sin embargo, pues Einstein les respondió tipo, si estuviera equivocado, solamente con un autor bastaría para refutar toda mi teoría, algo así. Sí. Y de hecho, principalmente era porque la teoría de Einstein contradecía la de Newton, ¿no? O sea, contradecía la de Newton. Y Newton era considerado como una una figura bastante importante en el mundo de la física, ¿no? Porque fue quien llevó a cabo toda esta revolución. Porque ya una vez con su teoría formulada de que la fuerza, o sea, dos cuerpos con masa, dos cuerpos, ambos con masa, se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Y eso permite explicar y demostrar matemáticamente las tres leyes de Kepler, y al igual que predecir de forma bastante exacta órbitas que no se habían visto, ¿no? Órbitas como por ejemplo de objetos binarios, o como por ejemplo la Luna, de hecho, podría ser un ejemplo, o tal vez Plutón y... Ay, no me acuerdo el nombre ahorita justo de la supuesta luna de Plutón, que no es una luna porque es de su tamaño bastante cercano al de Plutón, pero sí. Y fue así, o sea, es como su teoría explicaba todo, todo lo que estaba ahí. Mm, bueno, ya con ello hecho, fue un salto bastante grande, ¿no? En el campo de la astronomía. Bueno, la creación de la gravitación, se podría decir. Acá acaba esto, pero no acaba nuestra clase. Acaba solamente el PPT. Porque después de Isaac Newton,
Llega, bueno, Isaac Newton, ¿cuándo fue que vivió? Vamos a ver. Los años exactos. Nació en 1643 y murió en 1727. Sí, Blanca. Disculpe, me preguntaba si el material visto anteriormente lo va a subir a Classroom para poder repasar. Eh, sí, no yo exactamente, se lo voy a mandar a alguien de MCA, bueno, MCA, y esa persona le va a subir al Classroom. Pero sí, va a ser subido. Y si puedo, trataré de completarlo con el que vamos a ver ahora. Bueno, luego de Isaac Newton, ¿se podría decir que hubo una pausa? No, no tanto como tal, debido a que ya estaba el telescopio, se hacían observaciones. Disculpe, dame un segundito. ¿Se podría decir que hubo una pausa? Ahora sí, Ariana. ¿Ariana? ¿Carolina? Disculpe, profe, mi internet está mal. Lo que le iba a decir es que si como no les recuerdo de la tarea de esta semana Ujú. sobre los cuerpos celestes. En todo caso, escribe tu pregunta mejor, porque no se puede escuchar de forma completa. Igual, lo que te puedo decir en cuanto a la teoría Lo que de la pasa semana es que pasada. le quería pedir hasta mañana para poder enviarla porque de verdad sí la estaba... Pregunta mejor, porque no se puede escuchar de forma completa. Ok, ahorita lo escribo. Igual, lo que te puedo decir en cuanto a la teoría de ¿cuánto delay? Terrible. Bueno, y ya. Sí, el tiempo va a ser igual que la semana pasada. Igual que a Lucy le di un día más. Todos tienen hasta el final de mañana, ¿no? Para enviar lo que tengan, sus audios o sus videos. Profe, ¿cuál Igual yo tarea? también me demoré bastante. ¿Cuál tarea, profe? ¿Cuál tarea? ¿Ah? ¿Cuál tarea? La de, ¿te acuerdas? Había dejado primero una del sistema solar. Luego la semana pasada dije que iba a ser algo similar, pero en vez de hablar del sistema solar, hablen de un cuerpo celeste fuera del sistema solar. Algo incluso que podría no existir, ¿no? Como un agujero de gusano, los agujeros blancos, o algo de lo que no hablamos, como los cuásares o los púlsares, ¿no? Sí, blancas, sí. Bueno, O bueno, he investigado acerca de una estrella que está en otra galaxia. ¿También cuenta? sí, de un objeto en específico, también. Sí, es, a ver, WOHG 64. Creo que he oído hablar de esa. Lo estoy investigando ayer un montón. Me obsesioné un poquito. Y pues es una bonita estrella. Me llama la atención porque, bueno, la han fotografiado con el telescopio de Takama. Han logrado hacer una fotografía. La primera fotografía de una estrella, bueno, es una estrella hipergigante, creo, porque es grande, muy grande y probablemente ya estará muerta, como está a unos 163.000 años luz de distancia, ya de seguro habrá muerto. Algo así me acuerdo. Por eso me preguntaba si estaba bien o no. Está bien, está bien, está bien. Y sí, Carolina. Ya, estaba conversando con mi hermano. Bueno, Ariana, si tienes alguna consulta, Carolina, escríbelo en el chat. Ahí lo voy. Acá está. Ok, si no, no, ok. Por lo que escribiste en el chat, no te preocupes. Sí, pues tienes hasta mañana. Hasta el final del día de mañana.
Ahora sí, como mencionaba, bueno, luego de Isaac Newton obviamente se siguieron haciendo observaciones constantemente con los telescopios, pero los siguientes grandes descubrimientos, bueno, o sea, bueno, tenemos varias observaciones, se podría decir. Por ejemplo, tenemos a Messier, que fue el catálogo más desordenado. ¿Por qué dice más desordenado? Bueno, no sé. Fue un catálogo hecho, se podría decir, en lo que veía, lo que le llamaba la atención, en base a sus gustos. No tenía no tiene una regla de por sí de qué es lo que pertenece al catálogo Messier y qué no, pero es uno de los más conocidos, ¿no? Lo primero que observó fue la nebulosa del Cangrejo. De ahí la 2, la 3, la 4 y la 5 no tienen un nombre tan conocido. Luego el M6 es mm, nebulosa no, del Águila es M16. M6 es cúmulo de la mariposa. M7 es cúmulo de Ptolomeo. Y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Ok, Carolina, no te preocupes. Terrible. ¿A dónde se va el presupuesto? Bueno, ya. Entonces, bueno, luego de Messier también hay varias otras observaciones, ¿no? Y el descubrimiento de varios tipos de objetos. Por ejemplo, como les mencioné también en un momento, la semana pasada, de que las galaxias antes se consideraban nebulosas, porque se le decía nebulosa a todo lo que no se podía distinguir. O sea, sabíamos que no era una estrella porque se veía difuso, pero no sabíamos qué era. Ya luego, con el tiempo, se denominaron galaxias, se denominaron, bueno, las nebulosas planetarias, las estrellas binarias, y así. Obviamente, el catálogo Messier solamente consta de objetos que no son estrellas. ¿Ok? Ese es un punto. En cuanto a las constelaciones, actualmente se termina adoptando las de la cultura griega, ¿no? Orión, Virgo, Escorpio, Cefeo. Y, pero ya luego de todas las observaciones, el siguiente descubrimiento grande, teórico, que llega es el de Max Planck. Distribución de cuerpo negro de Max Planck. A ver, se había estudiado con sensores de luz, ¿no? Que detectaban más o menos el nivel de luz que llega de una estrella, aproximadamente, era este de acá. O sea, esparcido en todas las longitudes de onda, ¿no? Recuerden que con las longitudes de onda nos referimos a, o sea, la luz, los fotones, las partículas que conforman... Ay, bueno, eso está un poquito complicado. A ver, en cuanto a la luz, Isaac Newton creía que la luz estaba conformada por partículas que posteriormente conocemos como fotones. Pero hubo experimentos en el intermedio que demostraban un comportamiento diferente de la luz como onda. Y eso confundía bastante. A veces la luz se comportaba como partícula, otras veces como onda. ¿Ok? Ese es un hecho a tener en cuenta. Pero ya bueno. Ahora, como tal, los fotones podían tener... ¿Sí, Blanca? Creo que me acuerdo de eso. Era un experimento de la doble rendija, según tengo entendido, ¿verdad? Ujú. No. Sí, experimento de doble de rendija de Young. De Young. Entonces, bueno, en ese entonces no había una forma de emitir luz coherente, se puede decir. Coherente es cuando toda la luz es del mismo color. O sea, la luz blanca no cuenta, es de color blanco, pero me refiero a luz de una sola longitud de onda. En este puede ser luz completamente roja, completamente naranja, completamente amarilla, completamente verde, completamente añil, completamente azul, completamente violeta. Así que la forma que se tenía era
Bueno, a través, con una, por ejemplo, con una vela en un cuarto oscuro, puedes separar primero, acá está, una vela o un foco, separas este pedacito de luz y con eso ya lo vuelves una luz semicoherente, se podría decir. O sea, bueno, de hecho sí, o sea, mientras esto sea de un solo color, acá se va a formar una lente coherente, porque en ese entonces no existían cosas como los láseres, ¿no? Entonces ya, y luego con dos rendijas de por medio, dos rendijas delgadas, separadas por cierta distancia, hacían que los fotones se comporten, o sea, formen una serie que solamente pasaría si los fotones tuviesen comportamiento ondulatorio, ¿no? Porque si fuese comportamiento como partículas, simplemente pasan y tienen dos rayas, una acá y otra acá, pero no funciona así. O sea, no, en ese experimento no funcionaba así. En otras ocasiones, los fotones sí se comportan como partículas. Y bueno, este experimento también sucede, también se vuelve a demostrar con los electrones, que se comportan como partícula y otras no, pero eso ya es más entrando el tema de física cuántica. Que bueno, de hecho física cuántica empezó con Planck, volviendo a Planck, ahora sí. Bueno, volviendo a Planck, había varias teorías que trataban de explicar esto, trataban de explicar la radiación de un cuerpo negro, ¿no? Bueno, un cuerpo negro a cierta temperatura emitía poca luz, pocos fotones energéticos. Por ejemplo, acá, un fotón tiene más energía cuando se va más para el violeta y tiene menos energía cuando está más para el rojo. Los que tienen más energía están por acá, que son los rayos gamma. Luego le siguen los rayos X, los rayos ultravioleta. Los que tienen menos energía son los de radio. Y siempre tenían este perfil, ¿no? Obviamente con la temperatura variaba, pero siempre tenían este perfil, las estrellas. Algunos tenían algunas caídas debido a de que hay compuestos químicos, bueno, no compuestos, sino elementos. Si la estrella es muy fría, permite la existencia de compuestos químicos, así que también a veces en las enanas rojas, pero elementos químicos en su atmósfera que absorbían ciertas bandas de longitud de onda. Pero al fin y al cabo, siempre se veía de esa manera. Y había teorías que explicaban la primera parte y otras teorías que explicaban la segunda parte. O sea, la parte del inicio hasta este máximo y la parte desde este máximo hasta el mínimo, ¿no? Pero ninguna lo explicaba por completo. Ninguna y al no explicarlo por completo no se aceptaba en la comunidad científica, ¿no? Hasta que llegó Planck. Y la base de la teoría de Planck fue que la energía llega en paquetes conocidos como cuantos. Y es de ahí, de la base del nombre de la mecánica cuántica. Y es con esa idea de que Planck logra explicar esta radiación de cuerpo negro, ¿no? Hallando también, bueno, acá está esta ley, hallando la ley de distribución de Planck, que nos dice esto. Y bueno, ya luego de ello, luego de Planck ganar el Nobel, luego de Planck ganar el Nobel por ello, llega otra figura bastante importante a la astronomía, que es Albert Einstein. El caso de Albert Einstein, bueno, su historia tiene bastante drama de por medio, se podría decir, porque incluso a pesar de que muchos concuerdan en que sus teorías más relevantes fueron la teoría de la relatividad, es por eso que se le conoce, ¿no? E igual a mc al cuadrado. Pero la razón por la que le dieron el premio Nobel, y eso que fue gracias a la intervención de Max Planck, que abogó por él, es por la explicación del efecto fotoeléctrico. Pero bueno, en el caso de la cosa importante, lo que tuvo Einstein en la astronomía en sí, fue la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad general, de hecho. La de particular es también, obviamente, ¿no? Nos menciona de que bueno, el tiempo no es
algo que pasa igual para todos, sino depende de la velocidad a la que nos movamos, de la gravedad a la que estemos. Pero de hecho, Einstein, en su teoría de relatividad general, ahí no existe la gravedad. No existe una fuerza que nos jale a estar hacia un cuerpo con mayor masa en nosotros. Y pues, ¿de qué hablas exactamente? Ya estoy, acabo de leer tu mensaje, me hiciste pensar. Pero bueno, en todo caso ya lo voy a estar viendo, porque todavía no he visto los audios de la semana pasada, debido a que estuve en una semana bastante ocupada. Así que, bueno, en parte por eso también se me merecen más tiempo para entregarlos. Y ya. Así que ahí lo veo. Y la próxima semana hablamos de ello. O si no, puedes escribirme, ¿no? Si quieres hablar del tema. Pero ya, como mencionaba, bueno, luego llega Einstein con la teoría de la relatividad. Teoría de la relatividad. La relatividad general, que el espacio-tiempo, creo que es algo que hablamos bastante durante la primera clase, ¿no? Si se acuerdan. Eh, la idea principal acá es de que, bueno, la gravedad como tal no es, o sea, por eso es de que se dice de que Einstein contradice a, a Isaac Newton. Obviamente hay fenómenos que ellos explican de manera, y ambos lo explican correctamente, pero por ejemplo, según Newton, la luz no debería curvarse en presencia de una masa, porque la luz no tiene masa, ¿no? Su masa es cero. Entonces, G por M por cero, entre distancia al cuadrado, te tiene que dar cero otra vez. Pero, según Albert Einstein, la luz sí se curvaba. Y creo que es principalmente por esa razón por la que le tiraron tanto... Ay, ¿cómo se dice? Ah, tanto hate. Se lo podría decir en la comunidad científica de ese entonces, ¿no? Por lo que mencionabas, Blanca. Entonces, porque bueno, o sea, la teoría de Einstein explicaba las cosas que ya estaban ahí, pero aún no explicaba nada nuevo, aún no predecía nada. Y es por eso que aún no era aceptada por la comunidad científica. Eh, pero fue aceptada en el momento en el que, bueno, gracias a un experimento de, ay, ¿cómo se llama esto? En un eclipse solar. No me acuerdo exactamente de un eclipse solar. En un eclipse solar para demostrar la teoría de la relatividad general. Porque, bueno, Einstein decía que en presencia de masa la luz se va a curvar, pero para Newton eso no era así. Entonces, lo que tenía que encontrar Einstein era una forma de poder medir esa pequeña curvatura que genera una masa grande en la luz. Y la mejor oportunidad que tuvieron fue en 1910, si mal no me equivoco. 1919, ok, me equivoqué. 1919. En 1919 se confirmó la teoría de relatividad de Einstein porque predijo el, ah, el movimiento de la luz a través de una masa, en este caso la masa del Sol. ¿Y cómo fue? Pues se midió una estrella circundante que se conoce su posición, se conoce su posición en la esfera celeste en ausencia de cuerpos grandes alrededor, ¿no? Claro. O sea, su posición normal de todavía es constante, o sea, una posición universal que sería la ascensión recta y la declinación. Pero justo en el eclipse, cuando tenía el Sol en el camino de la luz que nos llegaba, su posición cambiaba. Su posición cambiaba unos minutos de arco, si mal no recuerdo, minutos o segundos. Por acá de seguro debe mencionar. Pero su posición cambiaba lo suficiente y aparte de que cambiaba lo suficiente, los cálculos, o sea, los datos experimentales coincidían de forma exacta, o bastante exacta, con los cálculos que se hacían a través de la teoría de relatividad general.
Y fue así como se comprobó, ¿no? Con eso nuevo. Y así fue como, bueno, en lo que ahora se podría decir que la gravedad no existe como tal. La gravedad es una fuerza imaginaria en ese sentido, porque en realidad lo único que es nosotros moviéndonos a través del espacio-tiempo que está curvado. Nosotros siempre nos queremos mover hacia adelante en el tiempo, pero como el espacio-tiempo está curvado, el adelante es hacia abajo, ¿no? El ir al futuro es bajar, por así decirlo. Así que, y bueno, en ese sentido, yo algo bastante bonito que leí en un libro, bueno, no sé si bonito, pero bastante didáctico, es el hecho de que, bueno, que contrasta bastante con lo de Newton, el hecho de que no debemos preguntarnos por qué las cosas caen, porque caer es el movimiento natural de las cosas. Debemos preguntarnos lo, ah, por lo que está que evita que caigan, ¿no? Y porque, por ejemplo, si nosotros estuviésemos cayendo, nosotros no vamos a sentir ninguna fuerza a nuestro alrededor, simplemente vamos a estar ahí, ¿no? Como si estuviésemos dentro del agua, flotando. Pero esa sería nuestra posición natural, caer, ¿no? Y es una forma, bueno, bastante rara de verlo, ¿no? Porque justo estamos viendo dos teorías seguidas que se contradicen entre sí. Pero ambas revolucionaron la ciencia bastante, ¿no? Ya más allá de esto, bueno, la teoría de la relatividad general, bueno, las ecuaciones de la teoría de la relatividad general de Einstein daban paso a la posible existencia de muchas cosas. Ecuación. Esta es la ecuación. Estos, en realidad, son 16 ecuaciones en una, porque esto me parece que es un tensor de no sé cuánto por cuánto por cuánto, pero sí. O sea, es como una matriz en tres dimensiones, pero ya. O es una matriz simplemente, no estoy seguro, pero ya. La idea es de que esta ecuación da paso a diferentes soluciones, ¿no? Si damos diferentes parámetros, da diferentes soluciones. Soluciones que pueden ser estrellas, pueden ser galaxias, ¿no? Bueno, o sea, puede ser el espacio-tiempo como lo conocemos, pero también puede dar otras soluciones un tanto más extrañas. Extrañas en su momento, de hecho, bastante extrañas en su momento, como los agujeros negros. Esta ecuación daba paso a la existencia de un cuerpo del cual ni la luz podía escapar. En ese entonces aún era solamente teórico. Esto también da paso a la posible existencia de los agujeros blancos, o los agujeros de gusano, ¿no? Y bueno, los agujeros negros ahora sabemos que sí, porque ya se han fotografiado, sí existen, ya se han fotografiado. Dos de ellos, también que es el supermasivo que se encuentra en nuestra propia galaxia, en Sagitario A, y ello. Luego de aquí, o sea, luego de Einstein, yo creo que lo que más ha tenido fuerza es en la parte de cosmología, es el buscar los inicios del universo, ¿no? Porque está bien ya, el espacio-tiempo, pero ¿dónde empezó todo? Y fue una teoría que Stephen Hawking y otros científicos más se hicieron, llegando así a la teoría del Big Bang, que es bastante aceptada actualmente, ¿no? Bueno, esta es la imagen que mejor lo representa, la imagen que más se utiliza para eso, ¿no? Empezó en una explosión. Luego, lo máximo que podemos ver en el pasado es esto, el fondo cósmico de microondas. Ay, no, no quería eso. Bueno, ya. El fondo cósmico de microondas es lo más al pasado que podemos ver. Y, ya, principalmente, en la teoría del Big Bang, Penrose. Yo creo Penrose, yo no me acuerdo. Pero el principal, sé que en su mayoría quien más se conoce por ello es a Stephen Hawking, pero hay algo más de por medio, ¿no? O sea, hay más cosas.
Ah, verdad, también está lo de Hubble. Bueno, creo que ya hemos hablado de eso, o sea, hemos hablado de eso cuando estábamos hablando de las efeidas, ¿no? De Henrietta Leavitt, Henrietta Swan Leavitt, que, bueno, fue la principal estudiosa de las efeidas, y gracias a los datos que ella tenía de las efeidas, fue que Hubble pudo terminar de hallar su teoría, ¿no? Bueno, no queremos el telescopio, queremos el hombre. Ley, Lao, no sé, ya, ¿no? Que es principalmente de que a mayor distancia, la velocidad de alejamiento de los cuerpos aumenta de manera prácticamente lineal. Y bueno, ya luego de eso, ahora ahí sí viene ya lo del Big Bang, que como mencionaba, hay algo más de por medio. No es solamente Stephen Hawking. Porque recuerdo que lo dije y alguien me llamó la atención por ello. Mm, Penrose fue matemático, así que creo que no era él. Lemaitre. El desarrollo de gallegos Lemaitre obtuvo independientemente de la ecuación de Friedman, Lemaitre, Robertson Walker, y propuso, sobre la base de recesión en nebulosas espirales, que el universo se inició con la expansión de un átomo primigenio, lo que más tarde se denominó el Big Bang. Ok, ¿confiamos en Wikipedia? No sé. Big Bang. Pero vamos a ver. Confío más en este. Ok, de acuerdo a la información que ofrece la NASA en 1927, un científico belga llamado Georges Lemaitre, quien también era sacerdote católico, fue el primero en hablar del origen del universo como una expansión infinita, con un pasado igualmente infinito. Ok, el primero en hablar del Big Bang fue Georges Lemaitre, y quien desarrolló bastante más teoría, bueno, uno de los que más lo desarrolló fue Stephen Hawking, ¿no? Pero a Stephen Hawking, no, más que por el Big Bang, lo que el trabajo más conocido de él es acerca de la radiación de Hawking, que es como un proceso de extinción de los agujeros negros. O sea, los agujeros negros desaparecían, o sea, se demostraba con la ecuación de Einstein de que eventualmente desaparecían, pero no se entendía por qué desaparecían. ¿Por qué tenían que desaparecer? Porque si no emiten energía, se van a quedar ahí por siempre, no solamente absorbiendo más masa y más masa y más masa y creciendo. No tiene sentido porque son negros, no emiten ningún tipo de luz, no emiten nada. Se supone que deberían quedarse ahí, estáticos, o absorbiendo cosas. Pero ¿por qué desaparecen? Y es ahí que llega la teoría que propone Stephen Hawking acerca de esto, ¿no? Tipo, es algo así, ese tipo. Justo en el horizonte, donde no se puede escapar nada, y donde se pueden escapar las cosas, o sea, en todo momento, en cualquier parte del universo se está creando, a partir de fotones, se crean por tiempos extremadamente cortos antipartículas, ¿no? O sea, decaen en antipartículas. Y esas partículas vuelven a chocar y, y vuelven a volverse energía, ¿no? Por ejemplo, las partículas en este caso en su mayoría son electrones y positrones. Se separan electrones y positrones, y los electrones y positrones vuelven a chocar y se vuelven energía. Y nada pasó, prácticamente. Pero en el caso de un agujero negro, ¿qué pasa si una de esas partículas es atrapada por el agujero negro? Eso significa de que para que se conserve la energía, la materia y la masa, entonces se tiene que liberar algo, ¿no? Bueno, es más o menos, esa es la explicación rápida, por así decirlo, de la radiación de Hawking, ¿no? Es como que de un par de partículas se atrapa una, pero la otra sí sale. Y como esas partículas vinieron de la nada, se podría decir, entonces
Eso que sale es la radiación de Hawking y es lo que va haciendo que el agujero negro vaya disminuyendo. Ya de ahí las teorías más modernas, bueno, estaba lo que habíamos mencionado el primer día de clases, del que probablemente estemos dentro de un agujero negro por la rotación, la supuesta rotación del universo. Y eso, pero creo que ahí acabaría. Ah, bueno, y vamos a investigar más de los sumerios, ¿no? Tenemos 7 minutos. Tenemos 7 minutos y yo tengo 36% de batería. Ok, hay tiempo. Hay batería. Hay tiempo también. ¿Alguno quiere decir algo? Para investigar más de la civilización sumeria y su astronomía. Antes de eso. ¿Sí, Blanca? Hay que investigar más de la civilización sumeria, porque yo lo Ya. vi en un documental de ciencia ficción. Ok. Civilización. Ay, ¿verdad? Dije que si había tiempo íbamos a hacer la historia del Perú. En el Perú. Ay, bueno, ya. Ahora estoy pensando en dejar eso de tarea. Mm. No sé. Ay, vamos a ver. Ya. La civilización sumeria. No confío en esta información. Identificaron los planetas visibles a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Probablemente no sean los primeros en hacerlo. Es muy poco probable que hayan sido los primeros en hacerlo, pero son de los primeros de los que se tiene, no sé, algo que lo pruebe, ¿no? Tal vez se podría decir. En ese sentido. Porque ya hay dos que dan esa misma información. Así que sí, probablemente sea de esa manera. Luego, vamos a ver. Calendario chino. Pero, Calendario. no se refiere a que los planetas más pequeños serán los primeros en nacer. ¿Cómo? No entiendo. Ah, o sea, me refiero acá de que. No, acá mencionan de que bueno, identificaron a simple vista, identificaron los planetas visibles a simple vista, ¿no? Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Hay otra página que dice que fueron los primeros en hacerlo, pero no creo que eso sea verdad, porque obviamente, porque es algo, ¿cómo decirlo? No, pues yo creo que los primeros en nacer fueron los gigantes gaseosos. Primero Júpiter, después Saturno, después Urano, después Neptuno. Y ya por último No, pero los rocosos. ahí estás hablando de la formación de los planetas, ¿no? Sí. Ah, ya. Sí, porque de lo que yo me estoy refiriendo ahorita es de tipo, nosotros como humanos, ¿cómo vimos primero? O sea, porque obviamente nosotros vemos, en la noche vemos puntos brillantes, es cierto, hay estrellas y hay planetas también. El Sol y la Luna son fáciles de identificar, el Sol es bien brillante, la Luna también, ¿no? Pero, ¿cómo diferencias una estrella de un planeta? Tal vez a eso es lo que se refieran, de que ellos fueron los primeros en hacer eso, ¿no? Porque identificaron la diferencia que tenían Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno en el cielo, a diferencia de las estrellas. Las estrellas siempre se movían de forma constante, siempre estaban en el mismo sitio, en todo momento. Pero los planetas no, los planetas se iban moviendo. A veces estaban en una constelación, a veces en otra. Y creo que es a eso a lo que se refiere. Fue lo que hicieron los sumerios por primera vez. Ok, ahora sí, ya, creo que lo capté bien esta vez. Y eso es a lo que me refería. O sea, la forma de diferenciar una estrella de un planeta es más que nada bueno, eso, ¿no? A lo largo del tiempo, la estrella se va a ir moviendo a través del cielo, a través de las constelaciones. Más que en su formación, me refería a nosotros como humanos cuando las vimos por primera vez. O sea, vimos a los planetas por primera vez. O sea, obviamente ya otras personas lo han visto antes, pero se habrán dado cuenta de que eran diferentes a las estrellas que están esparcidas por todo el cielo. Eh, y esa es, bueno,
Y la posible respuesta a eso es de que no, de que hayan sido los sumerios los primeros en hacerlo. ¿Se entiende esa parte? Sí, Ok. Ya. A ver, vamos a ver ahorita lo que teníamos que decir era el calendario sumerio. Calendario mesopotámico. Ok. ¿Qué es eso? 12 meses lunares, cada uno de 29 o 30 días. Bueno, sí eran meses lunares basados en la luna, pero ¿cómo que 12? Sí, 12 meses. Todo, la mayoría dice 12 meses. Ok. Ellos también utilizaron el sistema sexagesimal, pero si mal no recuerdo, los sumerios utilizaban un sistema de numeración que era el vigesimal, ¿no? En base 20, en la parte de matemática. O sea, ellos no contaban hasta el 10, sino contaban hasta el 20. Y de ahí recién pasaban a la segunda cifra. Y así. Ahora, bueno, tal vez eso también haya sido en base para lo de 12, 60, 60, pero al parecer fueron ellos los primeros en utilizar esa numeración, ¿no? Tipo, 60 segundos, 60 minutos y 12 horas, al parecer. Sí. Bien, acá, para que cuadre todo con la información, como ahora nosotros al año de 365 días, cada 4 años se le agrega un año bisiesto. Y ellos agregaban un mes cada pocos años para que se sincronice con el calendario solar, ¿no? O sea, para que las fechas que se calculen sean correctas. Es bastante curioso. Bueno, ellos agregaban un mes completo, nosotros solo un día. Ahora. Pero ya, a ver. Otra cosa de la que tengan curiosidad, una pregunta que quieran hacerme, que crean que no pueda contestar, porque esas son más interesantes. ¿Sí, Blanca? Soy Oriana. Ah, Lo que pasa es que solo quiero mi teléfono. o- ok. No entendí todo completamente, pero ok, Oriana. No te preocupes. Pi, 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 pi. Mis condolencias por tu internet. Igual cualquier duda, consulta que tengas, puedes escribirlo por el chat, ¿no? Para que no haya problemas con tu internet. Sí, Blanca. Usted mencionó que nos iba a hablar acerca de astronomía en el Perú, sobre un científico que ayuda en la construcción de motores para cohetes espaciales, según tengo entendido. Pedro Paulet. Eh, Pedro Paulet. Honestamente no sé nada de astronomía en el Perú porque, bueno, no lo sé. La mayor parte de información que se difunde es de otros lugares como Estados Unidos o Europa. A ver, yo creo que, bueno, la figura que yo creo más importante en cuanto a astronomía en el Perú, bueno, astronáutica, no tanto astronomía, es Pedro Paulet. En cuanto a astronomía, lo que podemos decir es de que, bueno, algo que nos diferencia un tanto de las demás culturas es, por ejemplo, las constelaciones oscuras, ¿no? En el caso de los constelaciones oscuras, en el caso de los incas, por ejemplo, ¿no? Cosas también como Chanquillo y así. Sí, Isabela. Profe, quería decir que en la astronomía, en la ubicación de estrellas, la cultura que más se usa es la Nazca, ya que se ubicaban con las constelaciones para la agricultura. Y bueno, en sí, obviamente, sí, eso es cierto, tienes razón, pero
puede que ellos también se hayan desarrollado más, porque es cierto de que el Nazca ha tenido bastantes avances agrícolas, en tecnología agrícola, en lo que respecta, ¿no? Porque si mal no me acuerdo, también inventaron una serie de acueductos. Bueno, no estoy muy seguro, ya no me acuerdo mucho de mis clases de historia, pero sí. Sí, profe, ellos hicieron Pero, acueductos subterráneos. sí, sí era eso. Acueductos subterráneos, ok. Pero en sí, en general, la mayoría de civilizaciones, la forma en la que se guiaban para las fechas era a través de eso mismo, a través de la astronomía. Así que se podría decir de que era algo que tenía en común. Por eso digo, o sea, más que nada, algo que resalta a Perú, o sea, que lo diferencia del resto de culturas. Por ejemplo, en el caso de la cultura incaica, estaban las constelaciones oscuras, que son figuras que se ven a lo largo de la Vía Láctea. O sea, en el disco de la Vía Láctea, en la esfera celeste, se ven figuritas. Acá ven una persona, bueno, acá podrían invocar una personita, que es el pastor. Bueno, obviamente los nombres originales son en quechua, porque es de la cultura inca, en Runasimi. De ahí la llama bebé, la llama mamá, por eso que hay un zorro, hay una perdiz, un sapo, y así, una serpiente también más por ahí. Acá, bueno, lo pueden ver de forma ya dibujada. Ubicarlo cuesta un poquito, pero con suficiente tiempo y práctica se puede ver. A mí me costó un poco bastante el poder ubicarlos acá. No los veía, no veía nada. Pero ya. Mm, Luego de ello, otra cosa que podemos mencionar en el Perú, bueno, el estadio de Henrietta Leavitt, ¿no? Que tomó las observaciones desde un observatorio en Arequipa. ¿Qué más? No hay mucha información, se podría decir, pero tengo un archivo que se los voy a mandar ahora. Bueno, ya son más de las 10, pero o sea, eso sí, voy a preguntar si se los dejo para que lo manden al Classroom, y en caso contrario, se los envío al WhatsApp, al grupo de WhatsApp que tenemos. ¿Ya? Pero es un archivo que recopila bastante información acerca de la astronomía en el Perú, ¿no? Eh, Fue hecho por alguien que es parte de Space San Marcos, UNMSM. Así que al último hay bastante información de ello. Eh, bueno, también hay información sobre Chasqui, el grupo de Chasqui y eso, así que no, sí, es bastante detallado en lo que respecta. La mayor parte de la información es un poco más reciente, pero tiene bastante acerca de la información antigua. ¿Sí, Bianca? Profesor, yo sí estoy de acuerdo de que nos comparta dicha información. Y también le preguntaba si entre nosotros, nuestros compañeros, también podemos enviar libros en formato PDF o algunos documentos que traten astronomía, ¿no? En el grupo del curso, Claro, o sea, ¿o no? el, Podemos compartirlo el entre grupo todos, es, ir el grupo es apoyándonos de esta principalmente de manera. ustedes. Ya. Sí, el Entonces, grupo es no sé principalmente de cómo ustedes. decir. Pueden usarlo, o sea, para compartir cualquier tipo de conocimiento de astronomía. Tal vez incluso hacer preguntas, ¿no? Y Sí, estaría responder bien entre para ustedes. interactuar más. Sí, Sí, estaría profe, chido. Está bien. Ya, profe, muchas gracias. lo hacemos, y si hacemos un día un trabajo en equipo. Sí, se oye increíble. Podríamos Sí. grabar un video entre todas, entre Sí, todos. ya no es Mm, ok. Voy a armarlo. Esta semana ya tengo más libre, así que voy a armar algo. Igual denme ideas en el grupo, ¿ya? Apóyenme con eso. Si tienen algo en particular que quieran hacer, como lo que acaba de mencionar Isabela, menciónenlo. Y bueno, con respecto a lo del grupo, si tienen ideas sobre qué exactamente quieren hacer en grupo, también menciónenlo. Ahí, para ver qué agarro y qué no. Entonces, y eso sí ya sería todo. Creo que este día no voy a dejar tarea. Bueno, además, les encargo en que lean la parte de lo que voy a mandar de la historia del Perú, pero no. Voy a pensar
Bueno, lo que mencionó Isabela de algún trabajo en grupo para poder interactuar más entre nosotros también. Bueno, entre ustedes. Y tal vez. O sea, hay una clase que estoy esperando. Me gusta más que nada porque vamos a usar un programa que se llama Stellarium. De hecho, podrían ir descargándolo. Profe, yo Stellarium. tengo... ¿Sí? Sí, Bueno, profe, es eso. fácil de utilizar y bien divertido. También tengo Sí. varios programas. Si quieren los pongo. Ponlos en el grupo de WhatsApp, cuando acabemos la clase. A ver si alguno de los chicos les puede interesar y lo pueden descargar. ¿Ya? Ok. Acá tengo Ya, Estelar, Isabel. otro que tengo es Sky Map, otro que me ha servido mucho en localizar estrellas es Star Wars 2. Ay, por ahí siempre tengo la NASA. Ah, no, Hay varios simuladores de la NASA. también tengo un simulador de Star and Planets. Ah, y un Solar System Scope. Simuladores. Bueno, de todos ellos, no sé por qué yo siempre tenía. Creo que fue porque fue el primero que me presentaron y porque se puede usar en PC. Es el Stellarium. Siempre ha sido mi favorito. Y ya me acostumbré bastante a él. Yo tengo Pero de eso. celular, profe, yo tengo de celular. A mí se me hacía más cómodo trabajar en laptop, principalmente por ello. Pero en el celular lo bueno que tienes es de que puedes apuntar al cielo y te ubica exactamente la parte que es, ¿no? Es algo que no se puede hacer desde el laptop. Pero sí. Bueno, o sea, principalmente lo usé para aprenderme los nombres de las estrellas, que es algo que preguntan en las Olimpiadas de Astronomía. Los nombres de las estrellas y de los objetos Messier, los de catálogo Messier que les había mencionado. Pero ya, bueno. Ahora sí, eso sería todo por hoy, chicos. Voy a cenar. Profe, a mí me gustaría participar de Olimpiadas, pero no me dejan. Mi. Todavía, sé paciente, Kelly. Y además ¿Verdad? tienes tiempo para prepararte. Ya cuando puedas participar por fin vas a arrasar con todo, vas a ver. Y solo puedo el cangurito. Y ya. Entonces, nos vemos, chicos. Eh, tengan una buena noche. Adiós. Nos vemos en la próxima semana. O tal vez antes, quién sabe. Nos vemos.